Bueno, ahora vamos a mirar la parte de lo que es PowerScript, una de las partes más importantes de este curso básico. Con PowerScript pues vamos a poder hacer toda la parte de funciones, código y demás. Entonces es una parte muy importante. Bueno, la codificación en Power Builder, digamos que internamente maneja tres lenguajes. Uno de ellos es PowerScript. PowerScript es un lenguaje que es compilado, es orientado a objetos y se maneja en toda la parte de eventos y funciones como cualquier lenguaje orientado a objetos. Dentro de Power Builder también podemos colocar en el script SQL embebido, que son todas las instrucciones SQL que son permitidas en el ANSI SQL, se pueden colocar y se pasan por un compilador de SQL interno de Power Builder para saber que las sentencias están bien. También se pueden colocar expresiones en los objetos Data Window, que es una sintaxis propia de uno de los objetos de Power Builder que se llama el objeto Data Window, que dentro de Power Builder es muy importante y tiene unas expresiones propias para poderse programar. Y también se puede incluir dentro de los targets de .NET códigos C#. Ahora, ¿qué es un script? Pues un script es simplemente un conjunto de instrucciones donde nosotros en los eventos podemos colocar ese código, ese script en las funciones, y para eso pues existe el editor de los scripts donde nosotros vamos colocando esas instrucciones. En los scripts que colocamos, pues colocamos las declaraciones de variables, llamados a otras funciones, podemos hacer asignaciones, podemos utilizar SQL embebido y podemos hacer cualquier declaración de flujo de control como if, como while, ciclos, case. Podemos utilizar todo este tipo de declaraciones de flujo de control. Listo, ya aquí entonces lo primero que vamos a encontrar dentro de la sintaxis de PowerScript pues son los comentarios. ¿Cómo se hacen los comentarios? Los comentarios de una línea se hacen utilizando el / y a continuación el texto que queremos colocar como comentario. Y el comentario de varias líneas se hace el # y para cerrar el comentario */. La continuación de línea, entonces cuando tenemos una línea muy larga, en estos ejemplos estamos declarando unas variables, pero es muy larga la línea y queremos pasar a la siguiente línea, lo que hacemos es colocar un carácter ampersand para que él entienda que lo que continúa en la siguiente línea hace parte de la anterior. Es como para partir y que no quede muy largo, digamos, el texto en una sola línea. Dentro de eso hay que tener en cuenta pues que no se pueden dividir nombres de variables y para poderla dividir correctamente el último carácter de esa línea debe ser el ampersand para que él continúe o suponga que la siguiente línea continúa ahí mismo. Los identificadores o los nombres que podemos utilizar en las funciones o en las variables o en el nombre de un evento o de un objeto, tiene algunas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Normalmente esos identificadores máximo deben tener 40 caracteres y pueden comenzar con letras, con un underscore, con un subrayado, con un signo de peso desde dólar, el signo de porcentaje o un símbolo número. No pueden iniciar el nombre del identificador, por ejemplo, con un número, sino que tiene que ser con una letra o alguno de estos caracteres especiales. Los identificadores no pueden tener espacios, no pueden ser palabras reservadas de PowerScript, y en PowerScript, en Power Builder en general, algo muy importante es que no es case sensitive, como en otros lenguajes, donde, por ejemplo, en otros lenguajes uno coloca la variable a en mayúscula y la variable a en minúscula y son dos variables totalmente diferentes. No, en Power Builder no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces tengan cuidado con esto porque
no vamos a tener distinción en esto, entonces la variable a en mayúscula y la variable a en minúscula son exactamente iguales. Los tipos de datos que manejamos en Power Builder, entonces son tipos estándar, tipos de clase, tipos de estructuras y tipos enumerados. Dentro de los tipos estándar que manejamos en el PowerScript, entonces tenemos los tipos de dato any, que son unos tipos de dato camaleón, digámoslo así, que se adaptan a lo que yo le asigne. Si le asigno un entero se convierte en un entero, si le asigno un string se convierte en un string, lo que yo le asigne se convierte en el tipo any. Los tipos de dato blob, que son tipos de datos binarios, por ejemplo para guardar imágenes o datos de archivos o datos en general muy grandes. Booleanos, sí o no. Char, que maneja un solo carácter. Date, que es únicamente la fecha. Datetime, fecha y hora. Decimal, doble, entero, long, real. Todos estos tipos numéricos ya los miramos más adelante, cuáles son sus características. Los tipos de dato string, los time, que solo manejan la hora, y los enteros y long unsigned, que son enteros y long sin signo. ¿Cómo se declaran las variables estándar, de tipo estándar? Muy sencillo, se coloca el tipo de dato y luego el nombre. Cuando vamos a declarar múltiples variables, podemos hacerlo en la misma línea y separadas por coma. Entonces colocamos, por ejemplo, long, espacio, el nombre de la variable, coma, y el nombre de la siguiente variable, coma, el nombre de la siguiente variable. Cuando son inicializaciones, podemos inicializar la variable directamente cuando se declara. Colocamos el tipo de dato, el nombre de la variable, igual al valor con la que la inicializamos. Pero una restricción que tenemos es que solo podemos inicializar una variable en la misma línea. Es decir, si yo tengo 5 variables enteras y las voy a declarar, no puedo de una vez inicializarlas todas. Tendría que inicializar una en cada línea. Los valores iniciales, cuando yo declaro una variable y no la inicializo, ellas por defecto toman estos valores que vemos acá. Por ejemplo, cualquier dato numérico, sea doble, entero, bueno, cualquier tipo numérico siempre arranca en 0 por defecto. Los datos booleanos por defecto arrancan en false. Lo que sean fechas, fecha o fecha y hora, arrancan en el año 1900, el 1 de enero. Y en el caso del datetime y del time, la hora que tienen esos tipos de dato arrancan a la medianoche, a las 000000. Y los string, cuando uno declara un string, él por defecto arranca con una cadena vacía, comilla, comilla. Ahora sí, los tipos de dato numéricos. Entonces tenemos estos tipos de dato que maneja Power Builder. El decimal se declara, cuando se va a declarar la variable, se coloca decimal, o también se puede colocar dec, que son números decimales hasta 18 dígitos de precisión. Los dobles son 15 dígitos de precisión. Los enteros o int, cuando los vamos a declarar, van desde menos 32.768 a 32.767. Los longs, que son unos enteros de 32 bits. Entonces aquí está desde qué número hasta qué número van. Va desde la parte negativa hasta la parte positiva. Los longs, que ya son enteros con signo, pero de 64 bits. Los reales, que aquí vemos en la presentación desde qué número hasta qué número van, y el unsigned integer, que son enteros sin signos de 16 bits que van hasta 65.535. Las constantes también se pueden declarar en Power Builder. Se declaran como si fueran una variable.
Lo único que tienen de extraño es que antes de colocar el tipo de dato se coloca la palabra constant, que le va a indicar a Power Builder que es una constante y no va a cambiar durante durante toda la permanencia de esa constante. Dependiendo de donde se declare, pues va a ser constante en ese evento, o si se hace a nivel global o variable instancia, pues ahí va a quedar declarada siempre. Los tipos de datos enumerados son unos tipos de datos internos de Power Builder que se usan en algunos casos como argumentos de algunas funciones, o son unos tipos de datos internos para identificar algunos estados de los controles en Power Builder. Esos tipos enumerados son unos tipos que vamos a ver porque al final del nombre o de ese tipo de datos siempre van con una exclamación. No son como los tipos estándar, sino que son unos tipos internos de Power Builder. ¿Dónde los podemos ver? En algunos casos, por ejemplo, traje un ejemplo que es un control cualquiera. Por ejemplo, tomé un picture, y si vamos a mirar en la propiedad border style, entonces vamos a encontrar los diferentes valores que tiene el border style, y esos son tipos enumerados. Por ejemplo, están esos tipos enumerados, que está el style box, el style lower, style raised, pero si se fijan al final llevan una admiración. Si nosotros fuéramos a cambiar el border style desde código, entonces ¿cómo lo haríamos? Le diríamos el nombre del objeto, supongamos que para este ejemplo se llama p_1, punto la propiedad, en este caso sería border style, y le asignamos el valor que necesitemos. Pero entonces cuando le vamos a asignar ese valor debe ser alguno de esos valores que está ahí, pero entonces el valor que le vamos a colocar es tal cual como está ahí. Por ejemplo, style raised, entonces le coloco style raised y una admiración al final. Así se nombran esos tipos de datos enumerados. Ok, los ámbitos de las variables o las variables en Power Builder manejan tres ámbitos, es decir, dónde son visibles esas variables, es a lo que se refiere el ámbito, o sea, dónde yo puedo ver esa variable. Entonces, las variables tienen cuatro ámbitos que son locales, instancia, shared y globales. Las variables locales entonces se declaran dentro del evento, en la función o dentro del script que voy a trabajar. Y pues esas variables solo van a ser visibles en ese script o en esa función que yo estoy haciendo. Las variables de instancia entonces tienen un lugar especial de declaración donde uno selecciona dentro del script. Entonces uno selecciona variables de instancia y ahí uno la declara, ¿sí? Estas variables de instancia pues también pueden ser, uno puede colocarles si son públicas, si son privadas o si son protegidas. Y cuando uno define instancia, todos los controles, en el caso de una ventana, pueden acceder a esa variable. Es decir, no solo es visible en el script donde yo la estoy colocando, sino que cualquier control de esa ventana puede utilizarlo. Si ya lo miramos a nivel de clases, entonces todos los métodos de la clase pueden ver esa variable. En este ejemplo, entonces tenemos dos ventanas, son exactamente iguales, y tenemos un contador acá por cada ventana. Cada instancia va a tener su propio contador y va a tener sus propias variables. En este caso, cuando nosotros tenemos nuestra variable instancia, el contador, ese contador va a ser únicamente visible para cada una de esas ventanas, y cada una de esas ventanas es una clase aparte.
Es decir, ese contador que yo tengo en mi ventana lo pueden ver cualquiera de los controles de la ventana, independientemente cada uno de ellos. Otro tipo de variable que tenemos entonces son las variables Charet. Las variables Charet también tienen un lugar especial donde uno selecciona los tipos. En el tipo de variable Charet se declara, pero la característica de estas variables Charet es que son compartidas entre múltiples instancias del objeto. Es decir, si yo voy a declarar una variable Charet, todas las clases que yo defina de ese mismo tipo van a poder utilizar esa variable. Es decir, lo que yo declare como Charet, las clases de ese mismo tipo van a ver el valor de esa variable. En este ejemplo, yo tenía una misma clase, la abrí dos veces, la distancié dos veces, y cuando abría la ventana aumentaba una variable. Entonces abrí la variable la primera vez, abrí la ventana la primera vez y me aumentó la variable. Abrí la ventana una segunda vez, otra ventana, y volvió y ejecutó ese evento open y aumentó la variable. Quiere decir que el total de esa variable o el valor actual de la variable, como es una variable Charet, entonces será de 2. ¿Por qué? Porque cada una de las operaciones que hice con esa clase me aumentó la variable en 1. Las variables globales. Obviamente, pues como en el resto de lenguajes, una variable global puede ser visible en cualquier momento para la aplicación desde cualquier script o desde cualquier lugar de la aplicación. Entonces, restricciones, digamos, con estas, pues tener presente que siempre van a estar consumiendo memoria mientras yo tenga corriendo mi aplicación. Y pues obviamente una variable global puede ser accesible desde cualquier script, de cualquier evento, de cualquier ventana, de cualquier función. Ahora, para que tengamos en cuenta los diferentes ámbitos de las variables, tenemos variables locales, que normalmente funcionan únicamente en cada script, o en cada evento, o en cada función. Las variables distancia, que están visibles en cada uno de los objetos, y las variables Charet, que están visibles para toda la clase que hemos definido. Para cada uno de estos ámbitos, entonces, ya vamos a mirar, hay unos estándares de nombres de variables. Entonces, para las variables locales se nombran con una L, para las variables de distancia se nombran con una I, y para las variables Charet se nombran con una S. Ya miramos cómo funciona esto. Entonces, normalmente cuando vamos a declarar las variables, lo que hacemos es lo siguiente. Ya sabemos que colocamos el tipo de la variable y el nombre de la variable, pero los nombres por estándar entonces deben llevar estos nombres. No es que no se puedan llamar de otra manera, lo que pasa es que por estándar, o una buena práctica, siempre debemos nombrar las variables según este estándar. ¿Cuál es el estándar? Va primero el ámbito de la variable, luego el tipo de dato, y luego un underscore o un subrayado y el nombre de la variable que le queramos colocar. En los ámbitos, ¿cuáles son unos ámbitos válidos? Entonces pueden ser globales, Charet, instancia, locales o argumentos, en el caso que sean argumentos de una función. Entonces, si la variable yo la definí global, entonces le voy a colocar el primer carácter, una G. Si la definí Charet, le coloco una S, I para instancia, L para local, A para argumento. Y enseguida le coloco el tipo de dato. Por ejemplo, si es una variable de tipo string, entonces le coloco una S. Si es una variable de tipo entera, le coloco una I. Estos son los prefijos que uno le debe colocar de acuerdo al tipo de dato. Aquí están los prefijos para cada uno de los tipos de datos. Entonces, siempre cuando declaremos una
variable hay que tener muy en cuenta cuál es el ámbito y cuál es el tipo de dato para colocarle al principio el ámbito y el tipo de dato y ahí sí el nombre que queramos. No es que no se pueda declarar una variable X o Y o Z, claro que se puede, pero a la hora de mantener el código por estándar es mucho más fácil si uno encuentra una variable, supongamos que dice LI contador, entonces solo con ver el nombre de la variable, entonces uno dice, bueno, LI, bueno, L es local, I es entera, contador, este es un contador entero que definieron localmente. Entonces es mucho más fácil ubicar una variable donde se definió o qué tipo es solo con verle el nombre. Entonces por estándar siempre se deben usar de esta manera. Entonces siempre va el ámbito de la variable, el tipo de dato y luego sí el nombre.